Bueno, continuamos esta noche de martes, os lo adelantaba hace un ratito. Hemos acabado casi de hacer balances y hay que hablar de perspectivas, de retos, de objetivos en este año 2019. Además lo hacemos en un momento en el que ya conocemos el proyecto que ha aprobado el Consejo de Ministros para los presupuestos generales del Estado, primeros esbozos de lo que podría tocar a la provincia en caso de que consigan su aprobación, y para hablarnos un poquito de esos retos, de los objetivos y algo también de las cuentas, Laura Domínguez, muy buenas noches. Buenas Gracias noches. por estar de nuevo con nosotros, procuradora de Podemos por Burgos en las Cortes de Castilla y León. Momento precisamente de eso, ¿no? De marcarse retos, de hablar de objetivos. Laura, quiero empezar por uno que ha sido un objetivo también durante el año 2018, que está marcando la actualidad en la ciudad y en la provincia durante estos días, es la sanidad, con lo que estamos viviendo en el Centro de Salud de Los Cubos. Es algo que quizás sea el máximo exponente de la situación, pero no es algo ajeno a otros centros de salud, y me gustaría saber cómo lo estáis viviendo desde Podemos, teniendo en cuenta todas esas reivindicaciones sanitarias que también habéis trasladado en el pasado. Sí, pues de hecho precisamente ayer mismo estuvimos allí, Raúl Salinero y yo, un poco pues apoyando la concentración que se hacía a las 11 de la mañana, y también bueno, viendo cómo había sido ese primer día sin las 3 médicas que han renunciado a su puesto, ¿no? Y lo cierto es que, claro, lo que ha sucedido es que se ha puesto ahí un parche, han venido 2 médicos de otra parte a sustituir a 3 médicas y por lo tanto han quitado médicos de un sitio para llevarlos a otro. Al final esto es la generalidad de la atención primaria en Castilla y León, el parcheo constante, y esta situación extrema simplemente se da por el hecho de que ha habido una mala gestión por parte del Partido Popular durante muchos años, que no han sido capaces de afrontar todos los retos que se suponían para la atención primaria, y por lo tanto pues bueno, nosotros intentaremos en la medida de nuestras posibilidades poner sobre la mesa posibles soluciones, pero desde luego parece que el Partido Popular no tiene ninguna intención de que cambie la sanidad de esta comunidad. ¿Se podía prever lo que ha sucedido en el Centro de Salud de Los Cubos? Porque insisto en que quizás es algo muy concreto, pero ya los propios pacientes, incluso las propias facultativas, venían alertando. Yo no sé si se ha esperado demasiado tiempo para tratar de tomar una decisión, si la gerencia creéis que no ha actuado. ¿Cómo valoráis un poquito lo que desde Burgos, desde la propia gerencia provincial, también se ha realizado en este sentido? Sí, nosotros tenemos claro que evidentemente viene tarde y que esto era algo que se sabía que iba a suceder, pero es que se sabía que iba a suceder desde hace 10, 15 años. Es decir, sabemos que hay un problema de falta de médicos y de falta de especialistas generalizado en la comunidad autónoma, y no se ha abordado nunca ese problema. Se ha dejado pasar y tirando la pelota normalmente ahora en concreto al Gobierno de la Nación. Pero esto no es un problema solamente de que haya, por ejemplo, pocas plazas MIR, que se oye ahora un poco a la Gerencia Regional de Salud hablar de eso. No es solo una cuestión de que haya pocas plazas MIR, que también, y es algo que habrá que solucionar en el Gobierno central, es también una falta de planificación y de gestión por parte del Partido Popular en Castilla y León, donde el problema está mucho más agravado que en otras comunidades autónomas, donde hay un problema sobre todo en la zona rural que ahora se está trasladando a la zona urbana también, y por lo tanto no se pueden tirar balones fuera. Es evidente que aquí ha habido un problema de gestión desde hace muchos años que no se ha solucionado y que ahora estamos viendo como una explosión, digamos, de todo eso que se venía cociendo durante muchos años. Laura, una de las reivindicaciones que se escuchaba ayer en esas concentraciones, en las que, por cierto, participa mucha gente mayor, y yo creo que hay que destacar, porque yo, por ejemplo, le preguntaba a algunos de ellos si apoyarían una manifestación en caso de que se convocasen. Decían que esto, bueno, pues que echaba para atrás, sobre todo a la población más mayor del barrio. Es un barrio envejecido, aunque bien es cierto que en la parte de Fuentecillas viven muchísimas familias jóvenes, y la reivindicación también era unánime a la hora de pedir médico de familia. Decían, bueno, es que necesitamos que esa figura se mantenga en el tiempo. Queremos conocer al médico, pero que el médico nos pueda conocer, y además que sepa cuáles son nuestros problemas, que sepan qué es lo que nos está pasando. Estamos cansados. Esto os lo han trasladado también esas personas que se han concentrado, pero también esas otras del medio rural que han manifestado en otras ocasiones que esta situación está generalizada. Claro, la cuestión al final es ¿por qué se llega a esta situación? Porque tenemos a médicos y médicas de familia que están viendo una media de 70 pacientes diarios. Esto es una cosa, una absoluta barbaridad que no se puede de ninguna manera suponer que se pueda atender con una calidad a la gente que va allí. Entonces, claro, esta reivindicación que hacen, claro, las personas mayores, yo creo que sobre todo es porque seguramente acuden más a un centro de salud, ¿no? Hay ya mayor cronificación de las enfermedades, entonces lo lógico es que lo sufran o lo vivan más y por tanto también respondan, ¿no?, ante esa situación que la gente está viviendo. Entonces, en ese sentido,
sentido, claro, entiendo que la gente diga, oye, yo quiero seguir teniendo un médico de familia que me pueda atender todo el tiempo que sea necesario, que no me tenga que ver rápido porque no tiene tiempo para abordar la sobrecarga de trabajo que tiene. Es lógico y también es lógico que los profesionales demanden que necesitan tiempo para ver a sus pacientes y que necesitan un espacio de trabajo digno y unas condiciones laborales dignas. Una cosa que hay que dejar clara, y yo creo que sobre la mesa, es que precisamente los facultativos, los médicos, las médicas, no están pidiendo más dinero, están pidiendo mejores condiciones exacto, laborales, claro, ¿no? Que es algo que hay que aclarar porque a lo mejor algunos pueden pensar que después de toda esta movilización o después de lo que se está produciendo, lo que se pide es más dinero, cuando en realidad lo que se pide son condiciones exacto, laborales dignas. Claro, entre otras cosas, por ejemplo, ¿no? Que no se solapen guardias, muchas guardias, después de la consulta ordinaria que tienen, que por ejemplo la situación que se daba ahí en Los Cubos era esa, ¿no? Que se tenían que ir a hacer guardias a otro centro de salud. Entonces, evidentemente, lo que ha ido sucediendo es que ante una falta generalizada de médicos, bien se parchea con otros médicos, ¿no? Este cambio que decía yo, que al final traes médicos de otros sitios, pero eso no acaba con el problema final, ¿no? Simplemente lo que estás haciendo es un poco un juego de trileros de, bueno, ahora muevo aquí, muevo allá, y más o menos la gestión va saliendo adelante. Pero claro, ¿a qué precio sale adelante? Al precio de una sobrecarga de trabajo que no es justa ni digna para los trabajadores. Lo estamos viendo en la capital, lo estamos viendo en Los Cubos, pero también en los paros que se están secundando en otros centros de salud, pero ya habéis advertido desde Podemos que esta situación en el medio rural es igual de grave o más en muchas localidades y que además también viene de largo, ¿no? Porque lo digo también porque habrá mucha gente que a raíz de lo que está sucediendo en la capital esté siendo un poco más consciente de esta problemática. Claro, en el medio rural no es tanto una sobrecarga de trabajo, sino, por ejemplo, la cantidad de kilómetros que se tienen que hacer para atender todos esos consultorios locales de los que se van a gloria el consejero de Sanidad, consultorios locales vacíos, donde lo que hay es ladrillo, pero no hay profesionales sanitarios. Esto, claro, el hecho de tener muchos consultorios locales no quiere decir que haya una buena asistencia. Quizás se debería empezar a plantear, ¿no?, la cuestión del transporte a la demanda, demandada por este grupo en numerosas ocasiones. Se tendría que empezar a plantear cómo blindamos las zonas más complicadas de que una persona pueda ir allí a trabajar, ¿no?, cómo son esas condiciones de trabajo para unos profesionales que desde luego no se quieren hacer 200 kilómetros al día para atender a toda esa población y por lo tanto la necesidad de incentivar laboralmente esos trabajos. Es la única manera, yo creo, de que se mantengan esos médicos de familia en el medio rural. ¿Teméis que lo que está sucediendo sea solo la punta del iceberg de lo que está por venir? Sí, pero claro, es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? La sistemática forma de gestión que tiene el Partido Popular de intentar con lo menos posible hacer mucho, pero que eso es evidentemente algo que no se puede hacer. Es evidente que faltan recursos humanos y que eso no se puede paliar simplemente moviendo a los profesionales que ya se tienen. Hay que aumentar esos recursos humanos, lo cual significa que hay que ingresar más también, y esto es algo que reiteradamente también este grupo ha intentado, modificar fiscalmente las cuentas de Castilla y León, y es algo que no se realiza. Con los mismos recursos no se puede dar la misma asistencia ni mejor asistencia, evidentemente. Así que entendemos que la privatización y que el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública va a seguir en aumento porque no hay voluntad de cambio por parte del gobierno actual. Entonces, en ese sentido, lo único que nos cabe esperar es que cambie ese gobierno para que se puedan tomar soluciones. ¿Teméis, por lo tanto, Laura, que la privatización pueda ser la alternativa o el anuncio que vaya a hacer el consejero de Sanidad las próximas semanas o meses de cara a buscar una solución rápida a la hora de cubrir, por ejemplo, esas plazas? Bueno, la privatización ya ha llegado a la sanidad de Castilla y León. Hay numerosas especialidades que están privatizadas. El Hospital de Burgos está privatizado. Entonces, ¿sería un paso más privatizar la atención primaria? Yo creo que es algo que no se van a atrever a hacer en un corto plazo, pero ojo, que en los centros de salud hay determinadas cosas que ya se pueden empezar a privatizar, determinadas pruebas, determinadas cuestiones. Entonces, seguramente no es algo que veamos a corto plazo, pero no olvidemos que cuando ya se ha introducido la privatización en la sanidad está privatizada de una manera o de otra, y los recursos que se van, por ejemplo, al Hospital de Burgos o que se van a determinadas especialidades son recursos que no van a la atención primaria, con lo cual la privatización ya está afectando a la atención primaria porque no estamos metiendo recursos en la atención sanitaria pública, en la atención primaria en concreto. ¿Qué
¿Qué plantea Podemos ante esta situación y teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos? Porque yo no sé si ante la cercanía de las elecciones hay que dar por perdida esta recta final del mandato o todavía hay margen para poder actuar, para poder exigir o para poder plantear iniciativas que permitan por lo menos controlar la situación que se está atravesando. Nuestras exigencias las hemos puesto sobre la mesa en numerosas ocasiones, siempre con el voto en contra del Partido Popular. Hemos hecho propuestas sobre cómo incentivar laboralmente a los profesionales. Hemos propuesto la apertura del concurso de traslados para poder abordar eso que ellos llaman plazas de difícil cobertura, allí donde los profesionales sanitarios tienen más dificultades para ir al mundo rural, a los hospitales comarcales. Hemos propuesto el aumento o la recuperación de esas plazas MIR que se perdieron, por ejemplo, en Aranda de Duero y en Miranda de Ebro. Y en todo momento el Partido Popular ha votado en contra de esta cuestión. Ahora, eso sí, ahora se ha subido al carro de la recuperación de las plazas MIR porque ya no está en el Gobierno central. No, miren, es que ustedes fueron quienes las quitaron y ustedes han sido los que durante 8 años no las han recuperado. Por lo tanto, esos balones fuera, como digo, no. La gestión y las competencias están en la comunidad autónoma y hay que mover un dedo para apoyar esa sanidad pública que el Partido Popular no lo está haciendo en ningún caso. Yo quería comenzar por la sanidad, por el problema que tenemos ahora mismo candente en toda la provincia, pero sé que también habéis puesto el foco de cara a esos retos próximos en las infraestructuras y en particular también en algunas carreteras que consideráis que es el momento de invertir, de actuar, teniendo en cuenta también de que si bien es cierto que hay que priorizar, no podemos dejar de lado al mantenimiento, ¿no? La conservación o dar solución a los problemas que presenta ese medio rural. Esto sobre todo lo poníamos sobre la mesa por una problemática con el plan de carreteras de la propia Junta de Castilla y León, ¿no? que es muy dada a hacer planes que luego no cumple. Ante la falta de ejecución en determinados tramos, dijimos, bueno, una de las bases, y además por el motivo obvio, ¿no? de que todo el mundo circula por las carreteras de esta comunidad, pues lo poníamos también como un punto importante, o sea, abordando dos retos, sanidad por un lado, infraestructuras por otro, como en estos 2 meses de legislatura que quedan vamos a intentar abordar o planificar para que eso suceda. El caso es que este año no vamos a tener presupuestos, con lo cual es muy difícil que se hagan esas inversiones. Dentro de esa necesidad de inversión, ¿cómo califica Podemos las declaraciones del alcalde de Valladolid del pasado viernes en las que decía que hay que priorizar por la capital de la provincia en detrimento de las otras 8 provincias para tratar de fijar y mantener esa población? Siempre, ¿no? Estas guerras, ¿no? entre territorios, cuando yo creo que lo suyo sería abordar el problema territorial de manera solidaria. Evidentemente, cuando el alcalde de una ciudad prioriza su ciudad por encima de todas las demás, a mí me parece de una insolidaridad absoluta, cuando además hay zonas de esta comunidad autónoma absolutamente deprimidas en contra de efectivamente lo que pasa en Valladolid, que es la zona que seguramente se ha priorizado más durante todos los años pasados, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo simplemente calificar de absolutamente insolidario y absolutamente injusto que se quiera priorizar Valladolid por encima de otras provincias que tienen mayores problemáticas, sin ningún tipo de duda. Hablamos de inversiones y el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobaba ese proyecto de presupuestos generales del Estado. Sé que son mucha documentación, pero sé que también hay ya esbozos de lo que le correspondería a la provincia en caso de que salieran adelante. Por aquello que hayáis podido ver, Laura, ¿cómo calificáis las cuentas que ha elaborado el PSOE para Burgos? Bueno, pues en principio vemos que esas cuentas van a ser insuficientes y que sobre todo desde nuestro punto de vista hay 2 grandes cuestiones que se dejan sin abordar. Una es la del tren directo, que un año más no recibe absolutamente nada y vemos cómo el compromiso del Partido Socialista con reabrir el tren directo se queda en agua de borrajas en estos presupuestos, y la segunda sería abordar la reindustrialización de la zona del entorno de Garoña, incluida Miranda de Ebro. En ese sentido entendemos que hay cierto olvido de la provincia de Burgos y por lo tanto intentaremos desde Podemos que esas partidas presupuestarias puedan incluirse ahí, así al menos en un primer esbozo de estos presupuestos que llegan estos días, pero al menos sí que vemos que esas carencias están ahí y que es necesario abordarlas. En líneas generales podemos decir que se produce un incremento de la inversión en torno al 9-10%, sí. Pero sin embargo no llega efectivamente para algunos proyectos. ¿Es porque existe una mala redistribución
reducción, porque el aumento tiene que ser mayor teniendo en cuenta la situación de los proyectos y de las iniciativas que están a medias o comenzadas de forma reciente. ¿Qué interpretación se puede hacer? Porque claro, a lo mejor la gente puede tender también a la confusión cuando el año pasado se incrementaban un 1%, este año frente a ese casi 10%, sin embargo no llegan nuevos proyectos. Claro, la cuestión es en qué se invierte, ¿no? Ese porcentaje de más. Es cierto que sí se incrementa, pero porque se incrementa sustancialmente en general en estos presupuestos todo el gasto social y se incrementa en general en gasto en infraestructuras y en otras cuestiones. Entonces, claro, en ese sentido el incremento habría que ver cuánto, digamos, otras zonas de España se incrementa más o menos. Castilla y León siempre es una gran olvidada, dentro de Castilla y León la provincia de Burgos otra olvidada y por lo tanto sí que vemos que al menos eso no llega para proyectos que para nosotros son fundamentales y por eso en ese sentido creo que hay que abordar, al hablar del porcentaje es como demasiado frío, ¿no? Realmente de lo que se trata es de ver en qué se invierte, cómo se invierte y qué impacto tiene eso en la población burgalesa. La reactivación del tren directo es una de las grandes olvidadas dentro de las cuentas. Podemos lleva tiempo luchando precisamente por esa reactivación. De la mano de Podemos hemos conocido incluso proyectos para poder conocer, ¿no?, cuál es la mejor alternativa en base a planos, a documentos. Ahora el PSOE hoy mismo ha dicho en el Ayuntamiento de Burgos que se compromete a hacer una enmienda parcial en caso de que siga la tramitación correspondiente del presupuesto para que al menos se desbloquee el túnel de Somosierra. Yo no sé si esa reivindicación llega tarde teniendo en cuenta lo que el PSOE había defendido hasta el momento o si esperabais que de incluirse algo dentro de las cuentas fuese algo mayor y asociado directamente a ese compromiso de reapertura. Claro, la cuestión es no solo lo que se destinase este año, que no se destina a nada, sino la proyección de lo que se necesitaría, digamos, destinar para una reapertura completa. Yo entiendo que esto no se puede hacer en una única ejecución presupuestaria, pero la cuestión es que si tú ni siquiera te comprometes en este primer año que estás en el gobierno a dar una partida, evidentemente no vas a dar una partida a futuro, sobre todo porque hay un progresivo deterioro de las vías y de el proyecto y por lo tanto en ese sentido entendemos que el Partido Socialista se puede comprometer a dar una pequeña partida para algo muy concreto, pero esto tiene que ser algo mucho más ágil y mucho más dinámico. Si no hay una proyección a futuro, es evidente que esto se va a quedar en la nada y queremos un compromiso real que sea de presupuestar de aquí a X años la necesidad y el mantenimiento de lo que supondría abrir esa vía. ¿Esperaba Podemos que el presidente del Gobierno el pasado domingo hiciese algún anuncio en este sentido, aprovechando su visita a la ciudad? Hombre, nosotros siempre hemos trabajado, ¿no?, y de la mano de nuestro diputado Miguel Vila hemos hecho además presupuesto de cuánto sería anualmente de aquí a 20 años esa reapertura y ese mantenimiento progresivo de las vías, lo que supondría para las arcas públicas, que es absolutamente nimio. Y en ese sentido, claro, entendemos que el Partido Socialista ha incumplido su palabra y no ha comprometido ese dinero. El otro olvido que apunta Podemos es la reactivación del entorno de Garoña. Se habla de reindustrialización, se habla de planes concretos. El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, decía esta mañana en Burgos también que comparte esa preocupación por el entorno de Garoña y me gustaría saber también qué opinión tiene Podemos de esto cuando el PP en Burgos, en la Diputación, pero también en otras instituciones ha dicho siempre que no hay una varita mágica y que no confiaba en planes estrella para este entorno. ¿Cómo se encajan esas críticas que ahora sí hace el líder regional de los populares? El Partido Popular de Castilla y León ahora se sube al carro de algo en lo que efectivamente no ha creído nunca y lo ha manifestado de manera clara cuando ha estado en el gobierno central y desde luego desde el gobierno autonómico en todo momento. Aquí entendemos que hay una doble dejación, la dejación por parte del gobierno central y la dejación por parte del gobierno autonómico del Partido Popular, que siempre ante posibles formas de reindustrializar la zona, de abrir vías hacia el País Vasco, siempre se ha negado a todos esos proyectos, siempre ha votado en contra, ¿no? Y Podemos ha presentado algunas de estas cuestiones y ha votado en contra, con lo cual ahora que se sume al carro, señor Mañueco llega tarde, entonces no nos creemos sus palabras porque evidentemente son ahora una promesa en periodo electoral que no tienen ninguna fijación real en el terreno ni nunca se le ha visto por la zona del entorno de Garoña. Laura, muchas gracias como siempre por estar este ratito con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de Podemos, que por cierto mañana también comienza el engranaje de cara a las candidaturas. Vamos a conocer pronto también, en apenas unas semanas también, quién va a ser el candidato o la candidata que aspire también al Ayuntamiento de Burgos. Vamos a estar muy pendientes de la formación y por supuesto de cualquier planteamiento que se produzca en materia sanitaria. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos.